¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. Miren, ayer estábamos revisando lo que es las etapas, ¿no? Del proceso contable. Justamente revisamos las dos principales. La primera que es el análisis de la información o el análisis de la información fuente. Como yo les decía, teníamos varios documentos que justamente nos van a ayudar para que nosotros realicemos un análisis previo al registro ya contable en sí, ¿no es cierto? Justamente del registro de los asientos contables en el libro diario o la jornalización, que ese es el segundo eh, proceso, perdón, la segunda etapa del proceso contable que nosotros revisamos, justamente en donde hacíamos los registros. Una vez que nosotros analizamos la información, hacíamos los registros, ¿no? Ya en el libro diario, en un asiento, con las cuentas contables que hayamos elegido, que sean las indicadas o las correctas conforme al análisis que hicimos previamente. Entonces, miren, este ha sido el la segunda etapa, ¿no? Del proceso contable. Y hoy vamos a revisar las siguientes, ¿sí? Las siguientes. Y miren, a revisar la tercera etapa, que es la mayorización, ¿sí? Que es una de las etapas justamente en donde nosotros ya vamos a determinar o ir acumulando los saldos, ¿no? Porque miren, por cada cuentita contable que se intervenga aquí en los asientos contables, nosotros vamos a aperturar un mayor contable, que prácticamente el mayor es, lo vamos a nosotros a imaginar que es como una T, que ya también vimos cuando analizábamos lo que es la cuenta, decíamos que nos imaginemos que es una T, ¿no? En donde en la parte izquierda vamos a acumular los saldos del debe y en la parte derecha los del haber, ¿sí? De igual manera, cada cuentita, perdón, cada mayor contable va a tener su nombre, ¿no es cierto? De la cuenta que corresponda, de la cuenta que nosotros estemos enlistando o registrando justamente los saldos de los movimientos que ya anteriormente en la etapa 2 se registraron, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos una cuenta contable que se llame anticipo proveedores. Entonces, miren, nosotros en los mayores vamos a ir acumulando anticipo proveedores. Me dice que en el debe va a existir $500. Yo voy a ir acumulando, ¿no? Todo. $500 en el debe y pongo $500 en el debe. De igual manera, va a existir una cuenta caja. Entonces, como yo les digo, por cada cuentita que intervenga en el proceso contable, yo voy a aperturar un mayor. Y me dice caja 500 al haber y registro 500 al haber. Y he realizado el registro en los mayores de acuerdo a lo que me establece en el registro del libro diario. Pues es que desde un inicio la contabilidad debe hacerse bien, ¿no es cierto? Porque de aquí parte lo demás, ¿sí? Lo siguiente. Entonces, mire, registro, libro diario, mayorización, comprobación y ajustes y los estados financieros, que es la última etapa justamente del proceso contable. Pero mire, la mayorización es eso que les digo, ¿no? La acumulación de los saldos. Vamos a ir registrando los saldos que van a existir en los registros de los asientos contables, ¿no? Justamente en el mayor vamos a acumular todo lo que es saldos, todo lo que es saldos. Y al final del periodo o al final de algún corte que nosotros queramos hacer, podemos determinar cuáles son los saldos de esa cuenta contable, porque nosotros ya conocemos los registros, ¿no? Que tuvo durante, digamos, durante el año. Ah, yo quiero verificar cuánto tengo en caja, los saldos que tengo en caja. Y ahí yo voy a comenzar a hacer ya las sumas, tanto del debe como el haber, para ya determinar un saldo, ¿se acuerda? Yo les hablaba justamente cuando analizábamos lo que es la cuenta. Yo les decía que vamos a tener saldos deudores, saldos acreedores y de igual manera podemos tener saldos nulos. Entonces, miren, para eso sirve la mayorización, ¿no? Para ir acumulando los saldos de los movimientos o de los hechos económicos que se vayan efectuando en un tiempo establecido, ¿sí? Entonces, miren, ya conocemos tres etapas del proceso contable, ¿no? Tres etapas. Entonces, miren, ¿tenemos alguna preguntita acerca de lo que es la mayorización? ¿O estamos claros? Ingeniero, buenos días. De mi parte, por favor, ¿nos podría dar otra vez la explicación, por favor? De la mayorización, Sí, ingeniero, por favor. claro. Miren, la tercera etapa, ¿no? Que les digo es la mayorización, es decir, que vamos a crear mayores contables. Yo les digo, imaginémonos
que el mayor es una T, ¿sí? Porque en la realidad no es una T, sino que nosotros nos vamos a imaginar, vamos a utilizar esto que es más didáctico, ¿no? Una T contable. Miren entonces, por cada cuenta que intervenga aquí en el registro de los asientos, ¿sí? En el libro diario, cuando nosotros ya hacemos los asientos contables, vamos a tener por cada cuentita que intervenga, por cada cuenta nueva que intervenga, vamos a ir creando los mayores. Es decir, que miren, si durante el proceso contable yo aperturé 1000 cuentas, deben existir aquí 1000 mayores, porque por cada cuenta es independiente los movimientos que va a tener, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este caso, en este asiento que yo les he dejado aquí de anticipo proveedores, me dice que anticipo proveedores. Sencillo, ¿no? Ya está hecho el asiento contable. Yo ya tengo hecho, porque esa es una etapa previa. Como yo ya tengo hecho ese asiento contable, la siguiente etapa, ¿qué me dice? Que vamos a mayorizar, vamos a acumular saldos en ese, ¿sí? A mí me interesa en la mayorización únicamente la acumulación de saldos para luego determinar si es un saldo deudor, un saldo nulo, entonces un saldo acreedor. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es aperturar, como les digo, la cuenta contable. Miren, si tengo anticipos proveedores, yo ya creo, le hago así, una T contable, ¿no? Y le creo la cuenta anticipo proveedores, ¿sí? Miren, anticipo proveedores en el debe $500, ¿sí? $500 y registro, porque el debe siempre va a estar representado en el lado izquierdo. Y en el lado derecho será el haber, ¿verdad? Pero en este asiento me dice que yo debo registrar en anticipo proveedores $500 en el debe, porque eso ya hice. Y registro aquí en el mayor anticipo proveedores en el lado izquierdo $500, ¿sí? Y ahora me dice también que caja, ¿no es cierto? Que también interviene la cuenta caja. Por lo tanto, aperturo otra cuenta, porque como les digo, son cuentas independientes. Cada una tendrá sus movimientos, ¿verdad? Entonces, mire, caja me dice al haber que registre $500. Y yo tomo, aperturo un mayor contable y le pongo, primerito, el nombre de este mayor se llamará caja, porque ahí voy a acumular exclusivamente los movimientos de la cuenta caja. Más adelante puede que existe otro hecho económico que yo ya registre en el libro diario, ¿sí? Donde intervenga la cuenta caja y posiblemente puede venir al debe o al haber, ¿sí? Pero eso más adelante. Aquí yo ya le aperturé, ¿no es cierto? Y voy a esperar a que venga otros movimientos y haré los respectivos registros, ¿sí? Listo, entonces. ¿Hasta ahí tenemos alguna Sí, preguntita? ingeniero, buenos días. ¿Y Buenos días. cómo se procede en el momento de que ese anticipo, pongamos un ejemplo, yo al proveedor de alimentación, digámoslo así ya, le dimos un anticipo de los $500 que usted pone, pero al mes se acaba el contrato y ya se le toca pagar la cantidad total, restando el Claro, anticipo. sí. ¿Cómo le armo ahí ese registro contable y en el mayor? ¿Cómo armo ahí? Fácil, pero ahí debemos de hacer asientos contables, ¿no? Eso lo vamos a hacer aquí en jornalización. Le voy a tener en consideración el ejemplo que usted quiere. Pero es similar al que le dije ayer, ¿sí? Justamente como usted dice, le damos de anticipo, ¿no es cierto? Inicio de mes, por ejemplo, al proveedor, ¿no es cierto? Anticipo, le anticipamos unos $500. Yo debo hacer ese registro porque ya existió una salida primero de dinero. Y segundo, yo debo reconocer también el saldo que tengo a favor, porque es un saldo a favor hasta el momento que mi proveedor me facture el total, ¿verdad? El total de lo que me está otorgando. Entonces, mire, porque todavía no existe factura, porque existiera factura ya no le pongo anticipo, ¿sí? Claro. Estoy anticipando algo. Por eso les decía, como una preventa, por ejemplo, cuando existen preventas, son anticipos que yo doy, ¿sí? Y en este caso usted me dice, muy bien, yo le doy un anticipo, pero al final del mes el proveedor me factura la totalidad, ¿no es cierto? Pero yo le estoy dando anticipos, tal vez le estoy haciendo firmar un recibo. Entonces, miren, así es como vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Y es similar, justamente es similar como le hago, sino que le dejo para este tema que vamos a topar aquí, porque aquí vamos a hacer los asientos, yo voy a poner aquí, porque van a existir dos asientos justamente. El del inicio cuando le doy el anticipo y el final cuando ya me factura mi proveedor y le pago la totalidad, porque esta cuentita de aquí, anticipo proveedores, se va a quedar liquidada, se va a cerrar justamente.
porque yo no le voy a tener siempre aperturada, porque yo lo voy a utilizar eso como una forma de pago, porque yo ya pagué, pero yo ya lo registré en mi contabilidad como un anticipo, porque ya hubo en ese momento, digamos, le di el 2 de julio, yo ya le di el anticipo, yo ya le di el anticipo, ¿verdad? Al, al proveedor. Ya existió un hecho económico, un movimiento, pero todavía no existe la factura. Me espero hasta el final del mes, me emite la factura y ahí sí yo hago uso de este anticipo. Ya no va a salir dinero, ¿verdad? No va a salir dinero en $500 porque yo ya le anticipé, pero lo que sí va a salir es esta cuentita, anticipo, es decir, que yo pondría aquí al final del mes 500 en el haber y esta cuenta quedaría en cero, sería un saldo nulo. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer justamente la, la próxima clase o si alcanzamos hoy mismo, más luego, ¿sí? Pero mire, quiero continuar con esto, ¿sí? Tal vez otra preguntita de la mayorización, si no ya pasamos a la cuarta etapa que es comprobación y ajustes. Si estamos claros, avanzamos, ¿no? Miren, la cuarta etapa, un segundito, ¿no? Miren, entonces, la cuarta etapa es la comprobación y los ajustes, ¿no? Miren, una vez que nosotros, supongamos que es 31 de diciembre, ¿no? Terminamos el periodo contable. Entonces, miren, como ya terminamos el periodo contable, nosotros vamos a realizar algo que se llama un balance de comprobación y en ese balance de comprobación vamos a realizar posibles ajustes que tengamos que hacer. Por ejemplo, en el balance de comprobación nosotros, ¿qué vamos a registrar? El total. Si nosotros aquí en la mayorización comenzamos a acumular saldos, ¿no es cierto? Tanto en el debe como en el haber, nosotros en el balance de comprobación vamos a determinar, por ejemplo, en el año, en la cuenta que corresponde a anticipo proveedores, vamos a sumar todos los saldos que tenga en el debe y vamos a colocar aquí todos los saldos que existan en el haber y vamos a colocar en el balance de comprobación. Una vez que tengamos ya determinado tanto saldos del debe como el haber, vamos a determinar los saldos, ¿no es cierto? Los saldos generales. Si es un saldo deudor o es un saldo acreedor o es un saldo nulo, ¿sí? Porque eso me va a ayudar a determinar ya un saldo neto, ¿no es cierto? De los movimientos que existió justamente en esa cuenta. Por ejemplo, mire, en anticipo proveedores, yo pongo que en el debe en ese año, terminando el 31 de diciembre, existieron movimientos únicamente en el debe por $500. Yo pongo los 500 en el balance de comprobación. Tuve movimientos por $500 en el balance, perdón, en el haber y coloco en el balance de comprobación. Es verdad. ¿Y cómo determinamos saldos? ¿Se acuerdan? Si yo quiero conocer si mi saldo es deudor, verifico, ¿no es cierto? Los saldos. O si quiero verificar si es acreedor o es nulo. ¿Cómo hago? La diferencia, ¿no es cierto? Siempre voy a restar o voy a tener en consideración la siguiente regla. Si el saldo del debe es mayor que el haber, entonces será un saldo deudor. Y a diferencia, no al revés. Si el saldo del haber es mayor al debe, entonces tengo un saldo acreedor. Y si los saldos tanto del debe como el haber son iguales, tengo un saldo nulo. ¿Por qué? Porque 500 menos 500 me da cero, sería un saldo nulo. Y esa cuentita yo la tendría únicamente como informativa, ¿sí? Porque como va a ser cero, yo solamente tengo informativa, no voy a intervenir en nada más cuando yo determine ya estados financieros, porque sería lógico que yo en los estados financieros ponga un pocotón de cuentas contables con saldo cero. Mejor no les pongo y dejo como histórico nada más, como informativo para posibles revisiones que tengo. ¿Sí? Entonces, mire, en el balance de comprobación vamos ya a determinar los saldos, los totales que vamos a tener para posteriormente, y en los ajustes también,
Y en los ajustes, posibles ajustes que tengamos, uno de ellos es, por ejemplo, el ajuste de mercaderías, ¿no es cierto? En donde nosotros podemos determinar muy bien al 31 de diciembre. Esta mercadería se encuentra deteriorada y vamos a dar de baja y vamos a hacer un ajuste justamente en la cuenta inventarios, ¿sí? O de igual manera, cuando nosotros tenemos inventarios, pero de suministros de aseo, por ejemplo. Es decir, que vamos a tener un control de los suministros de aseo que vamos a utilizar, posiblemente porque el rubro puede ser muy alto, ¿sí? Y debemos tener control sobre ese rubro, sobre ese ítem que vamos a tener. Y resulta que estos suministros es para el uso o consumo dentro de la empresa. Entonces, miren, al final del año yo digo, muy bien, yo inicié, tal vez ese mes de diciembre, yo inicié con 10 galones de desinfectantes, pero al 31 de diciembre tengo 8, ¿sí? Es decir, que existen diferencia de 2, es decir, que se ha consumido ya 2. Por lo tanto, yo podría hacer un ajuste y, o sea, ajustarle a la realidad, ¿no es cierto? Yo no tengo 10 y no tengo 8, ¿sí? Entonces, vamos a existir la salida de 2 galones que nosotros vamos a considerar como un gasto posiblemente. Entonces, miren, eso vamos a hacer en la etapa 4, que es la de comprobación y ajustes, ¿sí? Entonces, miren, tenemos aquí alguna pregunta. Ahorita yo le estoy diciendo lo que es así un poquito de resumen nada más, ¿no? Claro que, miren, aquí les tengo jornalización, asientos contables, tengo mayorización y el comprobación, ¿sí? Hasta ahí tenemos alguna preguntita. Solamente es para que ustedes tengan claro el panorama, tengan eh, conocimiento sobre lo que vamos a revisar más adelante. Tal vez tenemos alguna pregunta de lo que es la comprobación y ajustes, o estamos claros hasta ahí. A ver, Sí, que todo claro. listo. Miren, entonces vamos con el quinto paso, ¿no? Con el quinto paso del proceso contable. ¿Qué nos dice entonces aquí? El quinto paso del proceso contable es el producto, es el resumen, son los reportes que nosotros vamos a tener una vez que ya hayamos hecho los mencionados, ¿no? Los 4 pasos anteriores. Una vez que analizamos la información, una vez que registramos ya en el libro diario, una vez que mayorizamos, una vez que ya hicimos un balance de comprobación, que el balance de comprobación también nos ayuda para comprobar si los pasos anteriores están bien ejecutados, ¿no? Y el, y el último que es los estados financieros, ¿no? Que son los reportes, ¿sí? Es el resultado de la contabilidad, porque prácticamente los estados financieros me van a enlistar justamente cuentas contables de qué. Nosotros vamos a tener estados financieros principales, ¿no? Que los principales será un estado de situación financiera, ¿verdad? Un estado de situación financiera en donde van a intervenir 3 de los 5 grupos de las cuentas contables, el activo, el pasivo y el patrimonio. Estas tres, eh, estos 3 grupos me van a permitir identificar la situación financiera, ¿verdad? La situación financiera de mi empresa. Eso es lo que nos dice. Por algo se llama estado de situación financiera, porque me va a permitir conocer la situación financiera de mi empresa, ¿no? ¿A través de qué? De conocer los activos, de conocer los pasivos y también el patrimonio que yo dispongo, ¿sí? Entonces, mire, ese es uno de los principales estados financieros. También vamos a tener otro que se llama el estado de resultados, que prácticamente este estado va a trabajar con las otras dos, los otros 2 grupos contables que también tenemos de los 5, ¿no? En este caso, el grupo de ingresos y de los egresos, ¿verdad? Porque el estado, el estado, un ratito. Porque el estado de resultados, ¿qué nos permite conocer? Nos permite conocer el rendimiento de mi empresa, ¿no es cierto? Porque yo quiero conocer si está siendo favorable la ejecución de las actividades que estoy realizando. En este caso, toda empresa busca el rendimiento, ¿no es cierto? Busca la utilidad, busca el lucro. Por lo tanto, con este estado yo voy a conocer si voy a tener una utilidad o si mi negocio está teniendo pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, mire, antes se llamaba estado de pérdidas y ganancias,
de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Actualmente eso se llama estado de resultados, ¿sí? Y yo le estoy dando los nombres que se llama actualmente. Entonces, miren, esa es la finalidad justamente de estos dos estados financieros, pero también vamos a tener otro tipo de estados financieros, ¿no? Que nos permiten también para tener un análisis, una revisión y un control justamente, eh, un segundito. Vamos a tener el control justamente, por ejemplo, vamos a tener un estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? Es un estado de cambios en el patrimonio. También vamos a tener otro estado que se llama estado de flujo de efectivo. A través de este estado, nosotros, ¿qué vamos a revisar? Los movimientos que se han dado en relación al efectivo. Si yo vendí, por ejemplo, si yo tengo movimientos de $1.000.000, solamente del efectivo. Por ejemplo, yo a través del flujo del efectivo voy a decir muy bien, vamos a analizar en dónde nomás se utilizó ese millón o qué movimientos existieron en ese $1.000.000. Por ejemplo, vamos a tener actividades de inversión, actividades de financiamiento, ¿sí? Miren, por ejemplo, todo eso nos va a enseñar el estado de flujo del efectivo, ¿sí? Pero si ustedes me preguntan y yo les digo, los dos principales son estos. Los demás también nos ayudan, claro que sí, al análisis. Nosotros como socios, propietarios, gerentes de una empresa, también vamos a tener justamente que realizar estos, porque debemos tener un control íntegro total de la información que nos presenta, ¿no es cierto? La parte contable. Y miren, vamos a tener como último, que no es de estado financiero, pero también debe existir, que se llaman notas explicativas. Explicativas, ¿sí? Notas explicativas, ¿sí? En donde, miren, ahí justamente no se va a topar rubros así netamente, sino que vamos a tomar lo que dice, ¿no? Vamos a explicar hechos económicos o situaciones que se hayan efectuado durante el proceso contable, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando nosotros tenemos vehículos, tenemos maquinaria, tenemos edificios, nosotros vamos a establecer políticas contables, ¿no? En donde, miren, yo les voy a decir muy bien, la maquinaria en mi empresa, porque miren, nosotros vamos a tener saldos. Por ejemplo, voy a tener depreciación de mis vehículos. Muy bien, yo voy a tener, pues, supongamos, el rubro de $10.000. Y esa es la información que voy a tener aquí, justamente, en los estados financieros. Es depreciación vehículos, $10.000. Pero en las notas explicativas, ahí es donde vamos a entrar más a fondo a explicar las cosas, donde diga muy bien, la maquinaria se depreció de acuerdo a la política contable, ponemos el número de la política contable y decimos que esa maquinaria se está depreciando con un 5% anual de su costo, ¿no? Vamos a explicar las cosas, ¿sí? Entonces, miren, a eso hace referencia las notas explicativas, ¿sí? Y miren, esos yo podría decir que son los 5 estados que nosotros vamos a presentar justamente ya como resultados, ¿no es cierto? Como resultados del proceso contable. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Listo, miren entonces. Ahí estamos. Estamos claros, ¿no? Entonces, miren, esos han sido las 5 etapas del proceso contable. ¿Sí ven? 5 etapas del proceso contable que van a ser fundamentales desde un inicio. Ustedes ven, ¿no? Es un proceso, es algo sistemático, algo que va paso a paso, que nosotros debemos trabajar de forma simultánea, ¿sí? Para que la contabilidad nos arroje un número que sea el correcto, ¿no? El más apegado a la exactitud. Entonces, miren, si no tenemos ninguna preguntita hasta aquí, vamos a pasar ahora sí a lo que es la jornalización. Y vamos a hacer el ejemplo que nos dice la compañera. Muy bien. Estos de aquí eliminemos, ¿ya? Y miren, antes de empezar, miren, les presento el formato. Este es un formato sencillito de lo que es el libro diario, ¿no? En donde como encabezado nosotros vamos a poner el nombre de la empresa, ¿no es cierto? Porque es necesario que pongamos esta información en todos los documentos que nosotros presentemos. Miren, en la mayorización, de igual manera debería estar aquí el encabezado, pero como les dije, en la parte real y en la parte contable, cuando se ejecuta ya,
No es así. Si no es así, los mayores. Miren, como yo les presento aquí. Así son los mayores contables, ¿sí? No es así. Así es por forma didáctica porque es más fácil trabajar. Imagínense crear 1000 de estos. Pero bueno, los sistemas contables ya me crean automáticamente. Pero yo para enseñarles crear por cada uno de los ítems se me hace larguísimo. Por eso, de forma didáctica, ¿sí? Y la comprobación de igual manera, mire, balance de comprobación. Todos van a tener el encabezado, el nombre de la empresa. ¿Por qué? Por el tipo de, perdón, el nombre de la empresa, el libro diario, perdón, el libro que vamos nosotros a utilizar o el documento que estamos nosotros haciendo, el balance que estamos haciendo y la fecha. ¿Por qué? Porque no todos los usuarios de esta información son expertos en contabilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, le podemos dar una tercera persona y no va a entender, pero leyendo este encabezado, va a decir muy bien, esto corresponde a la empresa X, Y, Z. Este documento ha sido un balance de comprobación y corresponde a este periodo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos tener en consideración eso. Y de igual manera, la información que manejemos en la parte contable debe ser lo más extendida posible, ¿no es cierto? Para que personas que no tengan el conocimiento, eh, digámoslo, en un nivel experto de contabilidad, puedan revisar, ¿no es cierto? Puedan conocer a qué hacemos referencia. Bien, entonces, vamos con el ejemplo. Tenemos 7 minutos. Nos dice, miren, a ver, ¿dónde está la compañía que nos decía? ¿Cuál es el contexto del ejemplo que quería que hagamos? ¿Cuál es la Sí, compañía? ingeniero. A ver, Eh, díganos. en relación del anticipo, si al final del mes nos presenta ya la factura por el valor total, ¿cómo registraríamos? Era mi pregunta. Y digamos, usted a inicio de mes le da un anticipo. Sí, ya Muy con un bien. anticipo, Ya, listo. Entonces pongamos el 1 de junio del 2024, otorgamos un anticipo a la empresa XYZ, ¿no es cierto? Otorgamos un anticipo a la empresa XYZ por $1000, ¿sí? Por concepto de alimentación, me dijo, ¿no? Alimentación. Pongamos eso, alimentación a trabajadores, ¿ya? Mire, entonces ese es el contexto, ese es un hecho económico que se está dando, ¿no es cierto? Porque previamente podíamos ya haber acordado un contrato. Entonces, mire, el primer hecho económico nos dice que vamos a otorgarle $1000 a nuestro proveedor, ¿no es cierto? En este caso no existe ninguna factura, no existe ningún documento como un comprobante de venta que sea legalmente hablando en términos tributarios, ¿no es cierto? En este caso factura o nota de venta. No existe ningún documento, únicamente tal vez se firma un recibo en donde la persona que está recibiendo los $1000 da fe que recibió ese dinero, ¿sí? Nada más. Vamos a poner el 30 de junio del 2024 nos emite, a ver, la empresa XYZ nos emite una factura por $1800, ¿sí? Por concepto de alimentación del mes de junio, ¿verdad? Es decir, que ya se hizo todo, ¿no es cierto? Ya conocemos ahora sí en realidad cuánto ha sido el valor que debemos pagarle por concepto de alimentación, ¿no es cierto? Que le está dando a nuestros trabajadores. Y nos dice que la factura ha sido de $1800. En este caso no quiero meter impuestos ahorita, por ejemplo el IVA, porque ese es otro tema, ¿sí? Solamente quiero entrar aquí en la parte de registro contable, en la contabilidad, y ya los impuestos lo veremos más adelante, ¿sí? Miren entonces, primer registro, primer hecho económico, ¿no es cierto? Porque este es un hecho económico. Este es el primer hecho económico, ¿no es cierto? El primero que nace. ¿Cuándo nace? El 1 de junio, ¿sí? Porque nosotros estamos dando dinero. Y aquí me falta un dato más. Otorgamos por concepto de alimentación a trabajadores, hacemos transferencia, ¿sí? Hacemos transferencia. Ese es el otro dato que me faltaba. Entonces, miren, el 1 de junio
yo le doy el anticipo a mi proveedor, ¿no es cierto? No existe, como les digo, no existe factura, no existe nota de venta, únicamente un recibo que me firmaron como anticipo. Muy bien. Entonces, como no existe una factura, todavía no le puedo registrar como un gasto, ¿verdad? No le puedo todavía registrar como un gasto, sino que yo le voy a registrar fácil anticipo proveedores. ¿En dónde le voy a registrar? En el debe. ¿Por qué en el debe? Porque como les digo, ese es un saldo a favor que yo tengo hasta el momento que yo haga uso de este saldo, porque yo ya tengo como anticipo, ¿no es cierto? Es decir, que estoy anticipando $1000. ¿Y qué nos decía la regla de los movimientos de los grupos contables? Cuando un activo incrementa su valor, voy al debe, ¿no es cierto? Entonces estoy registrando porque, como les digo, es un saldo a favor, es un activo que yo tengo, es un recurso que yo tengo, nos decía la definición de activo. Entonces, miren, el anticipo proveedores viene acá, $1000. ¿Y cuál es la cuenta acreedora? Es decir, ¿cuál es la cuenta que va a salir para cumplir con la partida doble? Es la cuenta bancos. ¿Por qué? Porque hago una transferencia. Y yo les decía, cuando hablábamos acerca del tema de la cuenta, nosotros vamos a un conjunto de bienes, servicios, valores, vamos a otorgarle, que tenga una misma naturaleza, vamos a otorgarle un nombre de cuenta contable. ¿Y cuál es el conjunto de valores que tienen una misma naturaleza? Por ejemplo, cheques, transferencias, tarjetas de débito, tarjetas de crédito. ¿Qué hacemos referencia? A bancos, ¿no es cierto? Entonces le pongo el nombre de la cuenta contable bancos, $1000 al haber. ¿Y qué nos decía también la regla de los movimientos del activo? Que cuando un activo disminuye su valor, irá al haber. Pues es necesario que ustedes aprendan eso, yo les dije en su momento. Y ponemos aquí como un pequeño concepto del asiento, anticipo proveedores. Tenemos 2 minutos, si avanzamos. Y está terminado el primer asiento del primer hecho económico. Registré el anticipo, ¿no es cierto? Porque como les digo, todavía no existe la facturita. Ahora sí, vamos. El segundo hecho económico referente a este contrato que se hizo, ¿no? De alimentación. Llega el 30 de junio del 2024 y la empresa, como ya sabe cuál es el total de la alimentación que se otorgó, nos emite una factura. Esta factura es de $1800 por concepto de alimentación del mes de junio y pagamos también con transferencia, ¿verdad? Porque vamos a pagar una parte, la parte que no está cubierta. Entonces, miren, primerito, ahora sí, como ya nos emiten la factura, ahí sí vamos a revisar muy bien. Ahora sí le voy a otorgar el nombre de gasto, ¿sí? ¿A qué? A la alimentación, porque ese viene a ser un gasto. Y ponemos gasto alimentación, ¿cuánto? $1800, porque eso es el total de la factura. Ese es el total del gasto que yo incurrí en todo el mes. Ahora, me dice, pagamos con transferencia. Como les dije, transferencia, nosotros ya, conjunto de valores, una misma naturaleza, le otorgo el nombre bancos. Muy bien. Pero aquí, ¿cuánto ponemos? ¿Pagamos los 1800 o pagamos únicamente $800? Los 800, Los ingeniero. 800. $800, ¿verdad? Porque yo ya anticipé eso. Entonces pongo bancos 800 y aquí, ahora sí utilizo la carta de pago que tengo escondida. Pago proveedores. ¿Cuánto? $1000. Y como este está en el debe, en el primer registro, si ven, 1000, y ahora en el haber, 1000, ¿qué será? ¿Saldo? ¿Qué tipo de saldo? ¿Deudor, acreedor o nulo? Nulo. Es nulo porque 1000 menos 1000 me da 0, es un saldo nulo. Se cierra eso porque yo ya no tengo anticipo de nada. Ya registré en su momento y le estoy cancelando con eso mismo, ¿no es cierto? Entonces así sería el registro de un anticipo. Facilito, ¿no es cierto? Como les digo, es de análisis. Primero tenemos la documentación y por algo es la primera etapa del proceso contable, el análisis de la información. ¿Sí ven?